Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy vamos a hablar de nuestro patrimonio cultural musical, nuestra música clásica y nuestra música popular. Escuchando estas melodías de la Zamacueca, de la cual nos va a hablar nuestro invitado el día de hoy, que es un gran amigo mío de toda la vida, mi compadre además, don Javier Hernández Doig. Javier es artista, investigador musical, director sinfónico, maestro de la enseñanza musical. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, Renzo. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, espectadores de esta transmisión. Bueno, muy contento acá de poder llevar a todos esta información que espero que repercute en beneficio de nuestra nación, ¿no? Javier, espérame unos segundos mientras vamos invitando a nuestros amigos del Facebook y YouTube a poder ingresar y poder hacer sus consultas, porque hoy hablamos de la cultura musical. Mientras vemos cómo es que se danza la Zamacueca de mediados del siglo XIX. Es importante conocer nuestras raíces. Mientras tanto, compartimos en Facebook, compartimos en YouTube, la campanita, el like, para que muchos más podamos disfrutar de todo el conocimiento que hoy don Javier Hernández nos va a compartir. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros el día de hoy. Es para mí un honor poderte entrevistar. Es importante para nosotros tener la posibilidad de recuperar en la memoria y en nuestro corazón la vigencia de nuestra música nacional. Pero cuando decimos música nacional, Javier, muchas veces solamente nos referimos al valsecito alegrón, ¿ah? Al festejito, a la música del Sambo Cabero, a Vilés. Vamos nosotros al mundial, pero Así ¿desde es. cuándo estamos hablando de la cultura musical, el patrimonio musical? ¿Desde cuándo se remonta? Bueno, en realidad, Renzo, esto es un bagaje muy amplio, ¿no? Nos estamos remontando a los inicios de la historia del Perú, ¿no? Las primeras manifestaciones pues son de las culturas pre-incas, ¿no? Desde los famosos paracas, los propios incas, que se han descubierto instrumentos muy interesantes que han dejado. Bueno, y durante el virreinato se ha producido un mestizaje muy interesante que ha dejado toda una herencia que se ha venido cultivando luego en la República hasta nuestros días. Y estamos hablando no solamente de la música académica, que es la música que se compone a propósito, es profeso, fruto después de haber estudiado en un conservatorio, en una escuela, se compone distintas formas musicales. No solo eso, sino también estamos hablando de la música popular, la música espontánea, la música que surge en el día a día, ¿no? Que puede ser de entretenimiento o para otros fines, ¿no? Y tenemos la música funcional también, la música destinada a un fin religioso, a un fin militar, a un fin de una celebración en concreto, ¿no? Todo esto conforma el patrimonio musical. Este patrimonio musical que es identitario al desarrollo de nuestro pueblo, de nuestra nación, es importante poder identificar dónde comienza a surgir y en qué momento comienza a preservarse, porque imagino que los instrumentos musicales para las celebraciones o ritos de la época incaica debiesen tener otro significado simbólico para la época colonial. ¿Y cómo es que los personajes en qué momento dijeron, oye, esto de aquí es parte de nuestra herencia, esto de aquí también, porque estamos hablando de culturas distintas, ¿no? ¿Cuándo es que comienza a precisamente decir, mira, qué interesante, acá hay música que necesitamos preservar? Bueno, cuando los primeros vestigios que hay, o indicios, perdón, de personas que se interesan por esta labor de recopilar y de preocuparse por lo nuestro, a ver, recuerdo al obispo Martínez de Compañón, es un Ajá. obispo de la época del virreinato, él fue el obispo de Trujillo, que en esa época la jurisdicción de Trujillo no solo abarcaba esa zona, sino iba hasta el Ecuador. Ya. Bueno, él se ocupó de viajar por su territorio, por su jurisdicción, acompañado de
acuarelistas e incluso músicos. Bueno, lo que nos interesa en este caso, los músicos se dedicaron a escribir los aires propios de esa zona, ¿no? Digamos, los Los aires... aires propios de esa zona. Es que necesitamos aterrizar. Cuando dices que comienzan a escribir los aires propios, quiere decir que en esa zona del norte del virreinato, que es Trujillo y parte de Ecuador, ¿no? Había una forma y un estilo y una manera de interpretar la sociedad y la realidad a nivel musical. Ya existía algo muy particular. Ya existía algo muy particular, efectivamente, ¿sí? Diferente a lo que podríamos encontrar en Lima, o en Arequipa, o en Cusco, o en Puno, o en otras zonas. Sí, y estos aires, por supuesto, años más tarde han dado origen a lo que es el tondero, la marinera, ¿no? El Es triste. decir, esos aires musicales coloniales poco a poco se van transformando y se van enriqueciendo para formar ya lo que conocemos hasta nuestros días como el tondero y la marinera. Ese es en el Así es, norte del país. Pero en el Javier, norte del país. en el norte del país. Sin embargo, me parece, corrígeme por favor, que también en la época prerepublicana tenemos a un extraordinario luchador y poeta, ¿no? Mariano Melgar, en Arequipa. Y también comienza a escribir algunos versos que posteriormente se hace música, ¿no? Los yarabíes. ¿Eso es correcto? Claro, los yarabíes, sí. E incluso se dice que Mariano Melgar también sabía tocar piano. Entonces, algunos dicen que hay músicas que sí son compuestas por él. Y otros dicen que han sido de otros personajes posteriores. Pero ahí tenemos un estilo muy particular de Arequipa. Y en Lima también lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto que estábamos escuchando al principio, bueno, es una zamacueca, la auténtica zamacueca, que es muy parecida a lo que hoy es la marinera limeña, ¿no? Que ha sido recopilada por un italiano que vivió acá en el Perú, muy importante, Claudio Rebagliati, ¿no? Que es el que hizo la restauración del himno nacional. Bueno, él se preocupó también por rescatar los aires populares que sonaban en ese entonces nacionales, ¿no? Como la zamacueca. Ahora te cuento que la zamacueca, antes en el virreinato, cuando surge, bueno, más que nada en la zona de Lima, bueno, en esa época tal era la importancia de la ciudad de Lima que este aire de la zamacueca se extiende por toda Latinoamérica, Por ¿no? todo el virreinato. Más allá del virreinato, Más por allá. otros Ajá. virreinatos también de España, ¿no? Llegando incluso hasta México, su hegemonía. Entonces, todos estos ritmos que hay, como la cueca, la samba argentina, la cueca boliviana, el joropo de Venezuela y otros aires que incluso hay en Centroamérica y México, se dice que tienen la influencia de la zamacueca, ¿no? Entonces, todas O sea, estas cosas... se dice con razón, Javier, con razón, porque éramos además el centro político, religioso, cultural de la época, en la época colonial y posterior, que entonces nuestra música, lo que sonaba en el centralismo limeño, comenzó a influir en todo el continente. Y es por eso que quienes hemos viajado y quienes estamos un poco curiosos de la música, vemos que hay similitudes en la danza, ¿no? En los pasos. En la danza, en el compás de la música, sí, tienen muchas características en común, perdón, y ya vemos de dónde es este origen, ¿no? En este caso, un motivo creo que para que todo el mundo conozca esta información y se sienta orgulloso, ¿no? ¿Por qué no estar orgulloso de una contribución que hemos dado, ¿no? al mundo? Entonces, hay personas que ya en momentos interesantes, tal vez en momento auroral de la República, dicen, oigan, tenemos los aires del norte, mira, tenemos los yarabíes arequipeños, tenemos la zamacueca y lo que ha influido en este tiempo. Y además necesitamos como república un himno y necesitamos pues agrupar todo esto. Desde ahí que puede ser que comience esta recopilación histórica del patrimonio cultural musical hacia mediados del siglo XIX. Sí, con el antecedente de Martínez de Compañón, ¿no?
que es Ajá. anterior, pero claro, predomina el siglo XIX, donde ya hay una incipiente conciencia de que hay que hacer esto, ¿no? Esta labor. Y esta labor, bueno, yo la he tomado a manera personal como un objetivo que está presente siempre en mi vida, ¿no? Y por ello es que me interesó tanto el tema que fundé una asociación que se llama Patrimus. Patrimus. Patrimus, entonces, ¿a qué se Patrimus. dedica? Es como estos grandes señores del siglo XIX que comienzan a decir, bueno, comencemos a recopilar lo que se ha escrito. ¿De eso se trata? Sí, va por ahí, pero es un proyecto un poco más amplio todavía, ¿no? Somos Ajá. un equipo de trabajo, de personas que me acompañan, que ahora las voy a mencionar también, que bueno, en principio queremos recopilar, rescatar música que está en el olvido, difundir a través de conciertos, bueno, cuando se pueda hacer, ya lo hemos venido haciendo en años anteriores, eh, publicar y digitalizar también Ujú. partituras, rescatar discos, estos cilindros de pianola, también hay mucha información ahí importante, los cancioneros, libros, la tradición oral, todo esto parece un proyecto muy ambicioso, pero bueno, poco a poco lo estamos haciendo. Eh, en un principio hemos querido abarcar eh, la música orquestal, la música de banda y también A eso, la música criolla. a eso me quiero referir, Javier. Eh, hemos hablado sobre la música costeña del norte. Hemos hablado de la música arequipeña y la música limeña. ¿Habrían otros lugares en la República en la cual ya se tenga vestigios, recuperación de música, de identidad? Por ejemplo, las poblaciones de la Amazonía o parte del Cusco o de Ayacucho que tienen sus propias manifestaciones culturales musicales. ¿También se tiene recopilación de ello? También, claro, primero producción, ¿no? Porque antes de la recopilación viene la producción, obviamente. Ajá. Y sí, sí, tenemos entendido que sí. Hay, bueno, gran producción hay en Cusco, Ujú. por si acaso, eso sí. Y de todas maneras, donde haya una producción musical, vas a encontrar gente interesada en este tema de la preservación y de la difusión de lo ya hecho por otros. Porque nuestro objetivo, bueno, es una pasión en realidad, pero nuestro objetivo es difundir esto ante nuestros compatriotas, ¿no? Todo, dar un motivo más de orgullo a nuestra gente, ¿no? Tenemos Pero, varias Javier, razones, sí. claro, la gente identifica a la música y el patrimonio cultural musical como la música criolla muchas veces. Y va más allá de lo criollo. Además, no Ah, solamente va sí. a la recopilación de la música popular. Imagino, Javier, que además se ha trabajado en la orquestación sinfónica de piezas nacionales. O me equivoco. O sea, hemos llegado a Sí, niveles de poder escribir partituras completas, óperas o algún tipo de manifestación más académica, por llamarlo de alguna forma? por supuesto. Claro, mira, tenemos varios ejemplos. A ver, te comento. La primera ópera que se produjo en el continente americano fue en el Perú, La Así. Púrpura de la Rosa. Sí, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos casos de personas que han compuesto sinfonías acá en el Perú. Bueno, tenemos el caso interesante de Rebagliati, que ya lo mencionamos como el recopilador de las Zamacuecas. Bueno, él también fue un compositor que nos dejó una obra excelente que es la Rapsodia Peruana, un 28 de julio en Lima, donde él Así. trató de reflejar allí todo lo que ocurría en un día de celebración de 28 de julio en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Y Y ese señor tienes, lo escribió? claro, ahí lo tenemos grabado en la página de Patrimus, y lo tocamos con la banda sinfónica de la Universidad Católica, y bueno, lo toca la Orquesta Sinfónica Nacional, por supuesto. Ajá, o sea, Interesante muchos porque conocemos Rapsodia Bohemia de Queen, ¿no? Pero antes de ello se escribió una Rapsodia que era precisamente el 28 de julio en Lima. ¿Cómo se celebra? Y eso convertido para música orquestal, música
clásica, una Sí, banda enorme de músicos que dicen, todo este ensamble de instrumentos refleja nuestra identidad musical de ese momento. ¿A eso se claro, refiere? eso refleja, definitivamente. Yo estaría, yo estoy seguro que eso donde se toca, bueno, lo he vivido cuando lo dirigí, provoca una emoción muy grande en la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ella tienes un dibujo del himno nacional por ahí que aparece en varios momentos. Tienes un famoso Yarabí también por ahí, ya que estábamos hablando del Yarabí. Tenemos una marcha que se tocaba en esa época, Libertad, Luz Divina del Mundo, una marcha con letra. Tienes la marcha de Uchumayo, que es una marcha muy popular, que se toca hasta ahora. La marcha Morán, marcha fúnebre. Ujú. Y tienes, bueno, pregones. Arranca con los pregones que se escuchaban en las calles, ¿no? Todo Y, con un tratamiento sinfónico, ¿no? es Muy decir, interesante. la música en nuestro país ha logrado en algún momento poder integrar a las diferentes culturas y poderlas recopilar y ensamblar en obras maestras musicales, pero que no la conocemos. Pero existe ya ese trabajo hecho por anteriores peruanos. Claro, existe, existe. Y tenemos otros ejemplos más, ¿no? Tenemos por ejemplo, gente que ha grabado en Estados Unidos cuando empezó la discografía, ¿no? Tenemos al dúo Montes y Manrique, ¿no? En el caso de la música criolla, en 1911, que fueron llevados a la ciudad de Nueva York a grabar temas criollos, pero también tenemos en los años siguientes, eso de Montes y Manrique fue para la Columbia, tenemos en los años siguientes que vinieron a Lima a grabar con dúos, con solistas, grabaron música criolla y grabaron música andina también. Grabaron a las bandas militares de ese entonces también. Eso fue para la compañía Víctor. Entonces tenemos lo que te comentaba, los rollos de pianola. Tú metes un cilindro de pianola, la pianola es como un piano, ¿no? Le das la tapita, metes el rollo que tiene unos huequitos y con unos pedales, con los pedales, empiezas a pedalear y Y toca suena. solo, el piano se mueve solo como si fuera un fantasma, ¿no? Y creerás que ahí hay una música músicas muy interesantes que se han preservado, ¿no? Hay gente que lo está pasando eso a digital, ¿no? Claro, pero eso, lo que estamos hablando, Javier, entiendo que es parte de nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura. Nos debemos sentir orgullosos y felices, pero han pasado 100 años. En este tiempo también se debe haber gestado mucha música para poder recopilar. Entonces, esta Claro. música nacional tal vez tenga otros ritmos, otros géneros. ¿Cómo es que se está gestionando la cultura musical finales del siglo XX, inicios del siglo XXI? Bueno, obviamente ello también está incluido en lo que es la cultura musical, por supuesto. Sé que el Ministerio de Cultura tiene una política al respecto. No, yo no soy el encargado de, de hablar sobre eso porque ellos son los que más lo están promocionando esto, pero sí sé que hay un apoyo a las nuevas composiciones, a las nuevas producciones. Es más, te digo, con respecto a Patrimus, te mencioné, es un equipo de gente destinado a recibir todo tipo de proyectos. Quien quiera gestionar, quien quiera producir algo relacionado con el patrimonio, lo invitamos a acercarse a Patrimus. Y si hay alguien interesado en lo que tú estás mencionando, la música del siglo XXI o de fines del siglo XX, tiene un proyecto al respecto de rescate de esta música o de difusión de la música, porque seamos sinceros, la música se sigue componiendo, pero no está siendo difundida adecuadamente, ¿no? En los ámbitos de las radios, en los ámbitos comerciales, bueno, como que se ha cerrado esto, más hay una difusión de lo que son adaptaciones de canciones
ya compuestas en baladas o en otros géneros en los últimos años. Entonces sí sería bueno que alguien también se preocupe por hacer conocer ante todos las nuevas producciones. Bueno, y le invitamos a que se una a nosotros. Ahora, Javier, el Perú ha sonado distinto a lo largo de su historia, ¿no? Ha sonado distinto en los aires del norte, ha sonado distinto con la Zamacueca a inicios de la República, ha sonado distinto a inicios del siglo XX con los valses, ¿no? Y ahora en el siglo XXI tal vez está sonando distinto y sería interesante poder ubicar, por ejemplo, el género de la cumbia o de la chicha, ¿no? Que tú querías explicarme un poco, porque yo no sé de dónde nacía la chicha, ¿no? Entonces, estos géneros tal vez sean los nuevos ritmos que a algunos les puede gustar o a otros no, pero que tengan esta difusión nacional, ¿no? Que todos digan, oye, sí me interesa, aunque no necesariamente hace el clic total con la identificación de toda la historia, ¿no? Claro, bueno, definitivamente, bueno, la chicha es un término que conversábamos fuera de cámaras eh, sobre una obra de Alcedo que es La Chicha, ¿no? Alcedo, el autor del himno, el compositor del himno, aparte compuso La Chicha, una canción de corte más bien popular. La letra la hizo José de la Torre Ugarte, el mismo que hizo la letra del himno nacional. O sea, Parece que era una dupla. la chicha nace con el himno nacional, casi, casi. Pero, ojo, ahí se Ajá, refiere a la chicha, la bebida, ¿no? Esto es ajá. como una oda, un homenaje a la regia bebida que viene desde tiempos antiguos, la chicha, ¿no? Bueno, la chicha que casi al final del siglo XIX ya perdió un poco de importancia a nivel nacional frente a la cerveza, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezan a instalarse las cerveceras. Pero esta canción, La Chicha, es una canción que cantaba todo el mundo desde 1820 y recibieron al Libertador San Martín con esta canción. Y la gente la cantaba en las calles, era una canción muy popular. La hemos tocado también con el conjunto Sabor del 900, ¿no? Otro grupo que se dedica a este rescate y difusión. Pero la idea Eh, de la música popular llamada chicha nace de esa época y posteriormente tal vez, me imagino, me estoy arriesgando, se haya recuperado ese concepto para decir que esto que suena popular suena chicha. sí, pues probable, ¿no? No lo descarto, claro que sí, suena coherente. Y claro, al margen como tú dices, cuestiones de gustos, hasta cuestiones de prejuicios de algunas personas, hay que rescatar el valor que tiene la cumbia hecha en el Perú, ¿no? Que toma la cumbia colombiana como base rítmica, pero le agrega elementos como la pentafonía andina, de la música andina, la psicodelia de ese entonces, las guitarras eléctricas y Todo la eso es más en batería y el Perú, ¿no? teclado. La mezcla, ¿no? Que hacen con las guitarras eléctricas a la cumbia colombiana, la convierte ya en la cumbia peruana inicial, ¿no? Exacto, entonces es un elemento importante que hay que rescatar, ¿no? Y valorar, hay que darle Ahora, su valoración. pero precisamente hay que ser conscientes de que el desarrollo musical en la historia del Perú, corrígeme por favor, pero parece que naciese y se preservase sobre una clase media, ¿no? Una mesocracia, pero que son los grupos de mayor poder los que pretenden impulsar parte de esta música, ¿no? Porque comienzan a hacer, por ejemplo, las músicas militares, las músicas religiosas, o las músicas costumbristas de cual o tal, no personalidad, pero sí institución u organización. Es Claro. posible que esa parte tan mesocrática, ¿no? En esta época se ha vuelto mucho más popular y por eso hay ciertas resistencias para que no todos aceptemos algo que es propio, que es nuestro, y más tengamos que aceptar tal vez ritmos y géneros extranjeros. Bueno, a ver, para comenzar, de hecho que los grupos de poder siempre han liderado ciertos gustos o no sé, pretendido encaminar a la gente
hacia ciertas preferencias, ¿no? Como ha sucedido en los gobiernos militares, por ejemplo, pero también en gobiernos democráticos, dicho sea de paso. Pero bueno, siempre el gusto popular va a estar ahí y va también a imponer de cierta manera sus preferencias, ¿no? Entonces, es bueno que consideremos los dos grupos que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque en ambos grupos ha habido una producción musical de calidad, como también de no calidad, y hay entonces productos que podemos rescatar y valorar en ambos casos, ¿no? Es decir, en el ámbito, por ejemplo, militar, se han producido excelentes obras, marchas militares. En el ámbito religioso, se ha compuesto mucha música para el oficio religioso, para la misa, casos rescatables, marchas procesionales. Y en el ámbito popular, bueno, ya dice el dicho, ¿no? Que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Nadie ordenó que se haga la cumbia, ni nadie ordenó que se haga la zamacueca, ni el huayno, ahí están, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Yo quisiera referirme ahora a todo el esfuerzo que se está haciendo con Apoyatura, una revista que pretende difundir precisamente estos conceptos que venimos hablando desde aquí. Tú y yo compartimos además la pasión por la música y por la identidad nacional. Apoyatura, revista, ¿de qué se trata? ¿Cómo la conseguimos? Sí, el primer número de Apoyatura ha salido a la luz. Es un hijo justamente de Patrimus, la asociación Patrimus, ¿no? Bueno, es una revista, justamente es el órgano de difusión de Patrimus, que en su primer número tiene algunos artículos de interés, escritos por Miguel Oblitas, uno de nuestros miembros, colaboradores, el maestro Miguel Oblitas Bustamante, que es musicólogo y compositor, Omar Chávez, Escate, que tiene una asociación destinada al rescate de la música iqueña, un saludo para ellos, y quien les habla, estamos escribiendo en este primer número unos artículos interesantes. Ya se ha entregado un primer lote a unos participantes de un seminario que organizamos con la USIL, pero la revista en estos días se va a lanzar oficialmente. Lo haremos de manera virtual probablemente. Y les daremos ahí la forma para adquirirla. Pero si desean, pueden comunicarse al 999-889-209. Con Hay, gusto los atenderé allí para esto de la revista o para cualquier otro asunto. Hay una pregunta del estribo final. Precisamente Elisa Vanessa, que es una gran amiga de nosotros y extraordinaria maestra de la danza, Claro nos que sí. dice, Un ¿desde saludo. cuándo forman parte las bandas de músicos con instrumentos de metal en las procesiones? Específicamente en la procesión del Señor de los Milagros, que además tiene siglos. Entonces, ¿desde cuándo se identifica? Qué buena pregunta. La música, Exacto. la música de viento, además, con el rito popular religioso. Muy buena pregunta, gracias. Mira, justamente ese es un tema que estamos investigando también. Y nuestro amigo Miguel Oblita justamente va a sacar un libro sobre la... Ya ha llegado a recopilar más de 1000 temas originales, no adaptaciones. Y bueno, con respecto a esto de cuándo surge el acompañamiento con las bandas, bueno, tenemos testimonios escritos de por lo menos principios del siglo XX, pero nos aventuramos a decir que es desde fines del XIX, donde hubo la famosa reestructuración de las bandas militares que ordenó el presidente Pierola a fines del 19 y que traen al famoso músico filipino José Livornio.
Él es autor de muchas marchas, pero no dedicadas solamente a imágenes, sino también fúnebres. Y probablemente con él haya comenzado esta práctica de la música con banda en la procesión. Sí, aunque también estamos en ese proceso de investigación. También tenemos información de otros autores, Rojas, Pedemonte. Y en el siglo XX tenemos a Freire, el artículo que está en apoyatura sobre Freire, el músico, el compositor olvidado por todos, que no mencionan los académicos, que no mencionan en los círculos de música. Ahí está toda la información sobre él, el maestro Constantino Freire. Recordado, sí, nunca dejado de olvidar por los músicos de banda, igual que Livorno. Muchísimas gracias, Javier, por toda la cultura musical que nos has compartido, que nos has llenado de orgullo, de mucha alegría, pero sobre todo de muchísimo compromiso, porque preservar nuestra cultura musical depende de nosotros, de exigirla, de escucharla y, cómo no, de ejecutarla. Muchas gracias, Javier, por esta entrevista. Gracias. Permíteme, Renzo, por favor, un agradecimiento especial a los miembros de Patrimus, Miguel Oblitas, a Mauricio Pineda, su hermano Julio, Sergio Supo, Henry Hernández. Y una mención, el video que has puesto de la Zamacueca es video producido por la asociación Punto y Taco, una asociación también, sí, vinculada con esto del rescate. Armando Becerra en el arpa. Gracias, Renzo. Gracias, Javier. Y nos vamos a despedir precisamente con esta Zamacueca. ¿Ah? Chao, Javier. Amigos, hemos disfrutado de la cultura, de la música nacional peruana. Los aires del norte, nos decía Javier, de la colonia. Los yarabíes de Melgar. La música cusqueña. La música amazónica que se fue mezclando poco a poco. ¿Cómo es que las bandas se fueron asomando a la tradición cultural, religiosa? ¿Qué pasó con la música en el siglo XX, con la cumbia? Y sobre todo, ¿cómo vamos a sonar los peruanos a partir del siglo XXI? Muchísimas gracias, amigos. Somos Diálogo Ciudadano. Espero que les haya gustado este programa. Por favor, compartan en el Facebook, en el YouTube, para tener más y mejores contenidos. Muchas gracias a todos nuestros amigos músicos, danzantes, que están preservando nuestro patrimonio cultural musical. Siempre arriba Perú. Nos vemos. No se olviden en compartir el video. Adiós.